querido Dios, estamos en tu presencia en esta tarde, buscando tu paz. Que tú nos guíes, Señor, en la meditación de la palabra, que esta palabra penetre en nuestras mentes y corazones, que nos haga bien, Señor. Tú nos prometiste reposo, tú nos prometiste, Señor, estar en medio de nosotros y queremos toda la experiencia de tu Espíritu Santo y de la enseñanza de la palabra que va transformando nuestras vidas. Gracias, Dios. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 4 de nuestro curso de Nuevo Testamento 3. Y lo que quiero comenzar haciendo es un breve repaso de lo que alcanzamos a ver la clase pasada, de los capítulos 1 y 2 de Gálatas, recordando que vamos en esta especie de lectura comentada, pero aquí un breve repaso de lo central. Hasta ahora lo que vimos es que Pablo argumentó acerca de su apostolado y del evangelio que predicaba, que era algo que él había recibido directamente revelado del Señor. Entonces no tenía una relación directa con Jerusalén, no lo había aprendido de los apóstoles que eran antes que él, no tenía nada que viniera de hombre y por lo tanto es una credencial muy potente diciendo los opositores que tienen ideas propias, enseñanzas que vienen de Jerusalén tal vez o la están inventando, pero lo que sea. Lo mío viene directamente de Dios. Ese es un punto muy muy potente en la carta de Gálatas. Una segunda cosa que vimos es que el entendimiento que Pablo tenía del Evangelio no era diferente del que había en Jerusalén. Eso él lo pone como algo enfático. No que eso le diera más peso al que él predicaba, porque él estaba muy seguro de que lo había recibido por revelación, pero sí que no estaba en contradicción con Jerusalén. Entonces cualquiera que dijera, yo vengo de Jerusalén y lo que Pablo predica está equivocado, esa persona estaba mintiendo. Y por eso él se atreve a anatemizar, maldecir a los oponentes. Y una tercera cosa que vimos es que usó el conflicto con Pedro en Antioquía para demostrar que no era él el que estaba resbalando del del acuerdo que había con Jerusalén, sino que incluso personas como Pedro o Bernabé dejaron de seguir lo que ellos mismos habían comenzado. Ellos se habían puesto de acuerdo y estaban claros en relación con el Evangelio y la libertad hacia los gentiles, pero de pronto, tal vez sin darse cuenta o qué sé yo, fueron resbalando a tratar ellos también de judaizar. ¿Bien? Así que eso fue lo fundamental, los 3 puntos más importantes que vimos del resumen de Gálatas 1 y 2. Esto, por supuesto, está en el comentario a los Gálatas en la página 37. Y en esa misma página ustedes pueden encontrar esto. Lo central de todo lo que hemos visto hasta ahora en Gálatas 1 y 2 es lo siguiente. La crucifixión y resurrección de nuestro Señor puso fin a la época de la Torá. Esto es una declaración potentísima, que por supuesto sacó muchísima roncha en aquel entonces. La obra completa de nuestro Señor acabó con el reino, digamos, o la era de la Torá, entendiendo, por supuesto, desde el punto de vista de Pablo, que este era un tema fundamentalmente judío, pero que los judíos pensaban, si alguna vez el resto de las naciones se van a volver a Dios, lo van a hacer a través de nosotros. Entonces, para ellos el judaísmo era un temazo, algo muy importante que no pensaban por ningún motivo dejar en el olvido, y lo que Pablo está haciendo es romper incluso con eso. Yo quiero insistir en que lo que nosotros vamos viendo en las cartas de Pablo tiene que ver con problemas de su época que él pretende resolver. Él nunca escribió una carta diciendo, miren, la iglesia es 1, 2, 3. El Señor Jesús es, y hacer una especie de declaración doctrinal, como tenemos hoy en las teologías sistemáticas. Ese nunca fue el propósito de Pablo. Él escribía a las iglesias que había fundado o las que tenía alguna relación, como por ejemplo Romanos, y simplemente trataba problemas, y al tratar los problemas escribía en la solución la revelación que él tenía acerca del tema. Y es esa revelación la que sorprende tantísimo y provoca una verdadera teología paulina.
pero él trataba problemas. Entonces aquí hay uno que es muy importante, el tema de los judaizantes, que se ve prácticamente en todas las cartas de Pablo. Ahora, había formas y formas de judaísmo. Eso es lo interesante. Había judaísmo mucho más apegado a la ley. Había un judaísmo más de la diáspora, que era más liviano, por así decir. Había un judaísmo que era más, podríamos decir, esotérico. Lo había, en efecto. Entonces ese judaísmo estaba más ligado a otro tipo de prácticas. Había judaísmo también más ligado a la forma de ser de los esenios, o sea, más místico, más ascético. Había también el judaísmo cristiano, que empezó a ser una verdadera mezcla, y que incluso comenzaron allí las primeras herejías como de docetismo. Docetismo es una palabra que viene del verbo dokeo en griego, que significa parecer. Entonces, estas personas decían, Jesús en realidad parecía humano, pero no lo era. Entonces, de esa manera atacaron la humanidad del Señor Jesús y promovían su divinidad. Y otra, la contraparte también era conocida, que decían, en realidad él nunca fue divino, sino que fue humano, pero como humano fue exaltado por Dios y así, ¿me entienden? Un montón de posibilidades. El mundo griego tardó en hacer su propia teología hereje dentro del cristianismo. Lo primero que vemos es todo tipo de dichos y formas de judaísmo dentro del cristianismo. Y como por supuesto Jesús era judío, los primeros apóstoles eran judíos, el peso que tenía la opinión de los hebreos en el mundo cristiano era enorme. Ustedes pueden imaginarse, muchos de los primeros cristianos eran temerosos de Dios, o sea, gentiles que aprovechaban de la enseñanza de la sinagoga. Entonces lo que decían judíos que se suponía tenían mucho conocimiento de la ley y de la Biblia hebrea, le daban mucho crédito. Bueno, la primera cosa entonces, se acabó esta era de la Torá. Una segunda cosa, lo real con Dios es su gracia expresada en la crucifixión de Jesús y se responde a ello por fe en Él. ¿Entienden? Gracia, que ha sido siempre así. Dios nunca se ha relacionado con el ser humano si no es a través de gracia. Pablo lo exalta, siempre es por gracia. Esta gracia ahora se expresó en la obra de Jesús, cruz y resurrección. Y se responde a ello por fe. Así llega el hombre a ser justificado. Pero no solamente así comienza la vida cristiana, sino que así debe continuar. Es decir, nos relacionamos con Dios por su gracia, se responde a ello por medio de la fe. Y entonces, porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, es Él el que produce, usando las palabras de Pablo, tanto el querer como el hacer. Y es eso entonces, es el poder del Espíritu de Dios lo que produce que la ley se transforme en obras, no el observar la ley. ¿Me explico? Esto les va a servir para toda lectura del Nuevo Testamento, porque yo sé que esto produce muchísimas confusiones. Y es tan importante tenerlo claro. Lo que Pablo trata de decirnos es, ustedes tienen que definirse en relación a cómo se van a relacionar con Dios en esta época. ¿Cómo se relaciona un creyente del pacto nuevo con Dios? ¿Por medio de la obediencia a la ley o por medio de la gracia a la cual responde por fe y dejando al Espíritu de Dios actuar en él? Son dos cosas diametralmente opuestas y que no se pueden mezclar. Esa es la teología de Pablo. Y yo sé que así como se los digo, fácil de entender. Pero, hermanos, está plagado en la iglesia de la idea contraria, que de verdad esto se puede y se debe mezclar en cierta manera. Por lo tanto, una tercera y última cosa, uno que ha creído en Cristo ha muerto con Él
y vive en él por el Espíritu Santo que lo habita. De eso se trata la vida en el Espíritu Santo. El resumen, yo diría, el versículo lema del capítulo 1 y 2, aunque hay muchos importantes, pero el versículo lema es este de Gálatas 2:20. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fijan? Lo que vivo en esta parte de la eternidad, o sea, en esta carne mortal, lo vivo en la fe, por el poder del Espíritu Santo, no por las obras de la ley, de ninguna ley, no solamente de la ley mosaica, de ningún tipo de reglas y normas. Y por supuesto que esto saca ronchas en toda época, porque toda iglesia va a decir, ¿cómo vamos a tener un pueblo sin normas? ¿Cómo cualquiera hace lo que se le da la gana? ¿Cómo le vamos diciendo a la gente lo que es bueno y malo? ¿Cuál es el rayado de cancha? Y eso es lo que Pablo va a tratar de decirnos ahora. Pero básicamente es esto. Lo que ahora vivo, lo que pasa es que está viviéndolo Cristo en mí, por su Espíritu Santo. Si eso no se manifiesta, bueno, ese es el problema. Porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios, nunca va a hacer algo que sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Este es el resumen. En otras palabras también quiero decirles, el entendimiento de Pablo es más o menos así. Siempre, dice Pablo, ha habido un pueblo de Dios. El cual se caracteriza por fe, no por comportamiento ni nada de eso. El comportamiento siempre es resultado. ¿Me entienden? El pueblo de Dios es el pueblo que conoce a su Dios. Porque conoce a Dios, ama a Dios. Porque le ama, le cree y entonces le obedece. Cuando uno empieza al revés, entonces trata de establecer principios, patrones, normas, signos de identidad de lo que significa ser parte del grupo. Y empieza por el otro lado, no funciona así. Para Pablo siempre ha habido pueblo de Dios en todas las épocas. Ahora, Pablo entiende perfectamente que este pueblo de Dios tuvo ciertas marcas. O sea, ¿cómo se relacionó el primer hombre con Dios? Adán. ¿Por ley o por fe? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se relacionó después, en una época tan oscura, Noé? ¿Por qué le agradó a Dios la vida de Noé? Por su fe. Entonces llega al punto más alto de esto. ¿Cómo se relacionó nuestro padre Abraham? Diría Pablo. ¿Cómo se relacionó? ¿Cómo le fue contado a él por justicia la relación con Dios? Porque creyó a Dios por su fe. Por eso se llama el padre de la fe. ¿Me entienden? Ahora, Abraham tuvo hijos y tuvo nieto, y su nieto es el continuador de este pacto, ¿no es cierto? Jacob. Y de Jacob nace Israel. Entonces, cuando empezamos con el pueblo de Dios llamado Israel, no significa que no haya otro pueblo de Dios. Y este entendimiento ya a los judíos lo ponía mal, ¿entiende? Para Pablo siempre ha habido un pueblo de Dios. Y es cosa de leerlo, por ejemplo, en Malaquías capítulo 1, versículo 11. Quiero que lo leamos ese brevemente. Porque desde donde nace el sol, donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.
este versículo, realmente poco tratado, es súper poderoso. Porque lo que está diciendo en este alegato de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, lo que está diciéndole a Israel en este alegato donde dice, me presentan mal las ofrendas, todos lo están despreciando porque no es de corazón. Entonces, en este alegato, el profeta en el nombre de Dios dice, ¿ustedes de verdad creen que son los únicos? ¿De verdad que creen que es el único pueblo que existe? Dice, en todas partes, desde donde nace el sol hasta donde se pone, hay gente que ofrece incienso y ofrenda limpia, que me conoce, porque mi nombre es grande entre las naciones. Hermanos, esto tiene que haber caído como un balde de agua fría en aquel entonces en Israel, porque ellos consideraban, nosotros somos los únicos, o sea, esto es Israel, y para ellos todo el resto es una manga de paganos que están perdidos. Y si llegan a querer ser pueblo de Dios, tienen que entrar a través de nosotros. Pero ya Malaquías lo anuncia, y Pablo retoma esta idea y les dice, ¿cómo se relacionaron las personas antes de que existiera Israel? Si siempre ha sido así, siempre es por medio de la fe. Cuando llegó el momento, entonces vino Moisés y a través de Moisés Dios cumplió sus promesas específicas a Abraham en relación con tierra y descendencia, y entonces la nación de Israel, que ahora ya no era solamente una familia, sino una nación, entonces esta nación llegó a ser un modelo para una teocracia. Y en esa teocracia, entonces Dios dice, voy a hacer un pacto especial, el pacto mosaico, y dentro de ese pacto les voy a dar la ley mosaica. Pero nunca ha sido la intención de que eso reemplazara la única manera de relacionarse con Dios, la fe. Este es un rayado de cancha para un pueblo especial con el cual Dios estableció una teocracia. Pero el objetivo siempre fue esto, lo cual dio origen al pacto abrahámico. De hecho, los judaizantes en la época de Pablo peleaban porque decían, ustedes tienen que circuncidarse para ser parte del pacto con Abraham. Y Pablo les dice, pero si Abraham fue antes de la ley, y el pacto tiene por señal la circuncisión, pero Abraham entró al pacto no por la circuncisión, sino por la fe. Entonces siempre ha sido, y el objetivo de Dios no es quedarse solamente aquí, sino es llegar definitivamente al pacto nuevo, tanto para gentiles como para Israel. Y el pacto nuevo no es la continuación del pacto mosaico, sino del pacto abrahámico. ¿Me siguen? Entonces, este concepto de Pablo, cuando uno ya tiene como completo el panorama de Antiguo y Nuevo Testamento, es claro. Y yo me imagino que ustedes recibiéndolo por primera vez, ya después de 6 cursos de Biblia, lo empiezan a masticar, está siendo digerido, pero todavía cuesta. En algún tiempo más, si ustedes siguen meditando en esto, definitivamente, hermanos, les va a hacer tanto sentido y van a leer la Biblia de otra manera. Pero esto no le cuadra a todo el mundo. A los judíos todavía no les cuadra. A los judíos mesiánicos, no. A muchas iglesias no les cuadra porque insisten, el hombre no puede vivir sin ley. Entonces tratan de meter la ley mosaica en la iglesia de una manera u otra. Todavía hay un montón de iglesias que tratan de ser nomistas, o sea, iglesias que se rigen por la ley mosaica. Y no entienden de qué se trata esto. Porque no se puede entender si no es revelado por el Espíritu Santo. Si es que al final, hermanos, el signo de identidad del cristianismo es el Espíritu Santo.
Toda la vida el ser humano lo ha intentado. ¿Qué hace, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana? 7 sacramentos. Y si ustedes no pasan por los 7 sacramentos, no pueden ir a la vida eterna. No basta Cristo y la cruz, no. Ustedes necesitan pasar por la aduana. No hay vuelta, porque el ser humano necesita alguna manera de saber que puede, que es aceptado. Entonces criticamos desde la época de la Reforma la Iglesia Católica Romana. Bueno, pero ¿y qué hacen los evangélicos, hermano mío? ¿Qué hacemos nosotros los evangélicos? Todas las iglesias tienen diferente peso en cuanto al bautismo. Si usted no es bautizado, no va a ir al cielo. Otros sí, tiene tan poca importancia el bautismo. Para otros el bautismo se puede aplicar de niños porque en el fondo es la fe de los padres. Para otros el bautismo solo de adultos porque es el signo del discipulado. O sea, muchas posturas, pero o sea, las iglesias pelean por esto. ¿Qué hay de la Santa Cena? Yo vengo de una tradición donde la Santa Cena no se podía tomar si uno no era bautizado. Por lo tanto, ya me ponen de inmediato restricciones. Y soy cristiano de cierta categoría hasta que completo cierto rito, y cuando completo ese rito, entonces tengo la identidad completa o más o menos. ¿Qué me dice de la asistencia? En la iglesia evangélica la asistencia a la iglesia es marca de compromiso y entonces marca de cuán cristiano es. Yo diría que es una marca de espiritualidad, sí, tiene que ver, pero yo no le voy a poner reglas o definir por medio de eso si es o no cristiano. Hay iglesias que hacen lo mismo no solamente con la asistencia, sino también, por supuesto, con el diezmo. Hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Así es que, mire, para esto hay de todos los gustos, pero el ser humano, la historia del ser humano, es decir, la gracia no basta, porque el ser humano hace de la gracia una gracia barata, la desvirtúa, lo cual es cierto, es nuestra naturaleza picante. Pero el hecho de que la caída nos haya vuelto personas engorrosas, complejas, no disminuye el amor de Dios por nosotros, ni que la única manera de relacionarnos con Él es por su gracia, y que esa gracia exige la respuesta de la fe, y que por obras nadie será justificado. ¿Se va entendiendo? Bueno, sigamos un poco. Comencemos leyendo entonces ahora nuestro comentario, no, mejor dicho, la escritura directamente, y yo voy a ir haciendo algunos comentarios. Y así vamos avanzando. Capítulo 3, los primeros 6 versículos. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? Una palabra que podría traducirse también hechizó. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cuál habrá sido el problema acá en esto? Porque recuerden esta lectura de espejo. El problema es que Pablo se da cuenta que ellos habían recibido una buena enseñanza, pero estaban como dándose vuelta a la chaqueta. Y no entiende por qué. Y les dice, si ya les enseñé lo que significa la cruz y el poder de esto, ¿quién entonces les está dando vuelta a la mente? Solo quiero saber de vosotros, dice en el versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese que aquí hay una cosa muy importante. Pablo comienza con un énfasis en el Espíritu Santo y la obra entre los Gálatas, que tiene que haber sido extraordinariamente clara y visible, notoria, cosa que si no esta pregunta retórica no habría tenido peso.
Si Pablo dijera aquí en esta clase hoy, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿No fue evidente para ustedes? Si alguien pone carita así como de, la verdad es que no sé si lo recibió o no, entonces Pablo diría, ahí está el problema. Estamos hablando de la ley y de todas estas cosas porque ustedes tratan de reemplazar la experiencia de base, la identidad misma del cristianismo, por otras cosas porque les falta una cierta experiencia. Mantengan eso en perspectiva. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente por la fe, porque Pablo nunca les predicó la ley. Entonces ellos lo recibieron igual que Abraham, sin mediar la ley. No había ley en lo que predicaba Pablo. Y ellos tuvieron una clara experiencia. ¿Se acuerdan o no, Gálatas? Sí, nos acordamos. Ok. Entonces, ¿fue por fe? Sí, Pablo, fue por fe. Bien. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais ahora a acabar por la carne. Esto ya es notorio, porque Pablo hace aquí la comparación de la ley, que era el problema, con la carne. Esto para un judío era un plop total. O sea, un judío se desmaya escuchando esto. ¿Cómo Pablo compara la ley venida desde Moisés, de nuestros ancestros, con la carne? No, mortal. Pero eso está haciendo Pablo. Tantas cosas habéis padecido, tal vez esta palabra debiera traducirse mejor, experimentado, en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, nuevamente, experiencias visibles, notorias. Si no, no tiene sentido esta pregunta. El que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, cosas visibles, notorias. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y así comienza el siguiente argumento, el argumento acerca de Abraham, ¿no es cierto? Y va a usar ese argumento de que fue solo por fe, sin mediar la ley, porque eso es lo que le interesa. Pero de paso, en esta argumentación, nos da esta enseñanza que no la sabríamos si no fuera a través de esta respuesta. La enseñanza es, el Espíritu Santo se movía entre los Gálatas de una manera poderosa y claramente visible. Lo que nos lleva a una pregunta súper evidente. ¿Se mueve así entre nosotros? ¿Podríamos nosotros decir que hemos tenido testimonio, experiencia y clara evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros? Porque he ahí la base de todo. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es adherirse a un grupo cristiano. El cristianismo no es adherirse a ciertas creencias o prácticas. Yo no bebo, no fumo, no bailo apretado y voy todos los domingos a la iglesia. Por lo tanto, soy cristiano. Pablo diría, no, eso son prácticas, eso es un club social. O tuviste experiencia con el Espíritu Santo o no eres cristiano. Tal vez se den cuenta por qué estas cosas no se predican tanto en la iglesia. Porque es complejo decirle a la gente, hermanos queridos, cuando les decimos que es necesaria cultivar su vida espiritual, que el enfoque central de la iglesia es nuestra vida espiritual, que lo que queremos hacer es una cultura del Espíritu Santo, de lo que queremos es que nuestra misión sea guiada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, de machacar y machacar, esperamos que la gente se dé cuenta que estamos hablando en serio de que si no es por el Espíritu Santo, entonces lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Lo seguimos queriendo, seguimos dando discipulados y todo, pero si no hay una vida personal de búsqueda, de relación con el Espíritu de Dios, simplemente no van a lograr vivir todo lo que la Biblia promete.
¿Me explico? Esta es una cosa tan antigua como la Escritura misma. En el Nuevo Testamento, ustedes lo ven acá, le pasó a los Gálatas. Directamente conversando con Pablo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Claro que nos pasa. Pero les digo, hermanos, no es posible hacer una iglesia de gente que no busque a Dios. Una iglesia de personas que buscan a Dios cuando tienen tiempo, cuando no tienen otra cosa mejor que hacer, que no leen su escritura, que no tienen una búsqueda personal, que no hay una oración, que no han tenido experiencia con el Espíritu Santo, que no oran en el Espíritu, ni adoran en el Espíritu, nunca tendrán ni tendremos el poder para la misión. Por eso no nos cansamos, me pongo como Pablo, no nos cansamos de repetir esto. Y aunque sea latero, lo hacemos por vuestro bien. Busque el Espíritu de Dios. Insista en el crecimiento en su vida espiritual. Porque si no, todo esto que estoy diciéndole, él va a entrar por aquí, le sale por allá y no pasa nada. Bien, paremos un ratito y volvemos después de comerciales.